Pues continuamos. Hemos llegado a la última de las ponencias en esta primera jornada del primer Congreso Sedipualba. Y como decía, casi para finalizar, vamos a aprovecharnos de la magia de las nuevas tecnologías y es un placer darle paso a Andrés Manrique como representante del Centro Criptológico Nacional, que nos va a explicar en qué consiste la Red Nacional de SOC, Centros de Operaciones de Ciberseguridad del Sector Público Español. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes. Creo que se me oye bien. Voy a compartir con vosotros una presentación. Me voy a apoyar en la presentación. Pero antes de nada me gustaría agradeceros la oportunidad que nos habéis dado de participar en este primer congreso de la Diputación de Albacete en nombre del Centro Criptológico Nacional. Cuando vi el nombre bueno, cómo habíais titulado este primer congreso, me acordaba de uno de los jefes que tenemos que, bueno, pues siempre tiene en la boca que no existe transformación digital sin ciberseguridad, de la misma manera que no existe ciberseguridad sin transformación digital. Y es cierto, ¿no? Porque al final vivimos en un momento en el que, o en una época en la que estamos transformando completamente la manera en la que nos proyectamos ante la sociedad, en la que damos servicio a la sociedad y muchas veces perdemos el foco en esa vorágine, en esa velocidad de transformación que a veces incluso se convierte en competición. A veces perdemos el foco de la seguridad y no es hasta que tenemos lamentablemente un incidente cuando valoramos, bueno, pues que de nada sirve estar constantemente transformando nuestros procesos y las interfaces con la sociedad si no las garantizamos, ¿no? Si no garantizamos nuestra seguridad, la seguridad de los ciudadanos. Vengo a presentaros la Red Nacional de SOC. La Red Nacional de SOC es un proyecto que está tomando bastante envergadura. Empezó a nivel nacional, tomando envergadura a nivel nacional, pero ya está empezando incluso a tomar relevancia a nivel europeo. De hecho, estamos presentando incluso nuestro proyecto en la Comisión Europea y se está previendo replicar lo que estamos haciendo a nivel nacional, replicarlo a nivel europeo. Pero al final, ¿qué es la Red Nacional de SOC? La Red Nacional de SOC nace para, para satisfacer uno de los objetivos que identificó la propia Comisión Europea en un documento que presentó en el año 2020, en la Estrategia de Ciberseguridad para la década digital. Identificó una serie de objetivos y uno de ellos fue la interconexión de los centros de operaciones de ciberseguridad. Entendía o identificó ya en el 2020 la Comisión que solo intercambiando información o creando una malla, una red de centros de operaciones de ciberseguridad, una red de SOC, seríamos capaces de incrementar la ciberseguridad. Eso lo publica o ese objetivo se identifica en este documento en el año 2020. A partir de ahí, el CCNCERT empieza a trabajar para bueno, pues, articular esa herramienta que permita alcanzar este objetivo. Lo hacemos durante un año y medio, hasta que trabajando en un piloto incluso con un alcance reducido, identificando las necesidades que nos estamos encontrando, qué necesidades estamos satisfaciendo. Y es en mayo cuando publicamos la primera versión de la Red Nacional de SOC, ya con un alcance a nivel nacional, tanto para organismos públicos como para los proveedores de servicios de seguridad gestionado. ¿Cuál es el objetivo, no? ¿Qué es lo que pretende alcanzar la Red Nacional de SOC? Pues, como no podía ser de otra manera, el objetivo de la red no es más que incrementar, mejorar la seguridad de todos los organismos públicos. ¿Cómo? A través del modelo federado, que es un modelo que estamos tratando de explicar en todas las oportunidades que tenemos, porque es un modelo que entendemos que es el más adecuado para el sistema en el que nos encontramos a nivel nacional, donde tenemos organismos, tenemos entidades locales, tenemos diputaciones, comunidades autónomas, otros organismos públicos. Al final entendemos desde el CCN que no es sino con un modelo federado como conseguimos llegar a todos los puntos del territorio nacional e incrementar la seguridad de todos estos puntos. Con tres elementos principales. Por un lado, la notificación de incidentes es quizá el principal elemento vertebrador de la Red Nacional de SOC, notificar todos los incidentes en tiempo real.
Por otro lado, la ciberinteligencia, la compartición de ciberinteligencia, no solo es importante notificar incidentes, no solo recibimos, no solo nos cifran los ordenadores, no solo nos cifran los servidores, no solo nos tiran las redes, también hay veces que tenemos algunos incidentes de ciberseguridad persistentes que también son relevantes y que pretendemos prevenir, detectar, incluso responder a través de la Red Nacional de SOC. Y por último, la visibilidad. Es interesante utilizar esta herramienta, la Red Nacional de SOC, para tener una visión agregada y consolidada de cuál es el estado de ciberseguridad en este caso de España. Vemos muchos estudios donde nos sitúan en el cuarto lugar, en otros nos sitúan más arriba, normalmente no, pero un poquito más abajo sí. Pero no tenemos un indicador fehaciente de, oye, ¿cuál es el estado de ciberseguridad ahora mismo del territorio español? Por comunidades autónomas, por sectores, por entidades locales. Veremos más adelante una herramienta en la que estamos trabajando que ya nos permite visibilizar cuál es esa situación. Esto es la Red Nacional de SOC. ¿Cómo está compuesta la red nacional? Pues tiene principalmente dos elementos clave. Por un lado tenemos el sector público, donde tenemos organismos públicos, tenemos entidades locales, tenemos diputaciones, tenemos comunidades autónomas. Y por otro lado tenemos lo que nosotros llamamos PSSG, que no es más que proveedores de servicios de seguridad gestionada, es decir, son los proveedores que operan los SOC que montamos en los organismos públicos. Veremos más adelante esa clasificación, pero nosotros hemos tratado para poder articular esta compartición en la parte de los proveedores, bueno, pues hemos añadido una clasificación. Un proveedor puede ser Gold o puede ser informado en función de la información que comparta, en términos de cantidad y en términos de calidad. A mayor cantidad y a mayor calidad de la información compartida, serán clasificados como proveedores Gold, de manera que tendrán pues una serie de privilegios que quizá los informadores no dispongan. Van a tener todos la misma información, pero es cierto que aquellos que compartan más información y de más calidad tendrán esa información en tiempo real. Quizá los que son proveedores informados, bueno, pues no se les comparta al mismo momento al que se le comparten a los proveedores Gold. Previamente nosotros habíamos hecho, bueno, pues una valoración de esa información. Estos son los dos elementos principales. Tenemos al sector público y al sector no necesariamente privado, porque los proveedores de seguridad gestionada no siempre son empresas privadas, también son empresas públicas, pero bueno, no dejan de ser al final esos proveedores de servicios de seguridad. Vamos a ver cómo está formado el sector público y aquí vamos a ver cómo nosotros entendemos esa federación. Esa federación, o con esa federación nosotros lo que pretendemos, como decía anteriormente, es ser capaces de llegar a todos los puntos del territorio nacional. Hay veces que nos encontramos con ayuntamientos pequeños de 2.000, 3.000 habitantes y nos encontramos con que sufrían los mismos incidentes que podrían sufrir otras entidades de mayor envergadura. Sin embargo, por falta de recursos, siempre es por el mismo motivo, casi siempre es por el mismo motivo. Por falta de recursos, por falta de envergadura, de volumen, no son capaces de invertir lo suficiente en garantizar la seguridad de sus sistemas de información que después replican en los ciudadanos. La solución que le vemos nosotros a eso es federar toda esa seguridad a distintos niveles de la administración. Aquí ya yo intentaría fijarme más en la parte de la izquierda, en el sector público. Ahí veis cómo nosotros aproximamos esa federación a través de, por un lado, entidades locales que hemos puesto un límite, veremos más adelante, pero hay determinadas entidades locales que se van a federar contra la Diputación. Es decir, será la Diputación la que garantizará algunos servicios de seguridad a esas entidades locales. Habrá otras entidades locales que directamente, junto con la Diputación, se federarán contra la comunidad autónoma. Y será junto con la comunidad autónoma el SOC de la AGE, en el que también estamos trabajando, y otros SOC ministeriales, sectoriales, etcétera, lo que en su conjunto formarán parte de la Red Nacional de SOC, que estará coordinada por el CCN, y serán esos los elementos principales de esa Red Nacional de SOC.
A la derecha tenemos la parte privada. Al final la parte privada es muy sencilla, es lo que comenté antes, no dejan de ser los operadores, los proveedores que van a poner generalmente los recursos humanos que van a operar los SOC, tanto de entidades como de diputaciones. Y el punto de unión, el punto que va a unir ese proveedor con ese SOC del organismo público, para nosotros va a ser un elemento, va a ser el MISP, es decir, ese sistema que va a permitir recolectar todos los eventos, todos los indicadores de seguridad y que después vamos a ir federando hacia arriba para poder replicar después esa información en el resto de usuarios. Esta es la organización de la parte pública, ¿vale? Ahora vais a ver una diapositiva que quizá de entrada pueda parecer algo compleja, mucha información, pero aporta esa claridad de qué entendemos por federación. Es decir, cuando nosotros hablamos de, vale, montamos un SOC en una diputación, montamos un SOC en una entidad local, pero ¿qué entendemos por SOC? ¿Qué es lo que, qué herramientas debe implantar un ayuntamiento, una diputación, para poder dar por hecho que está dando servicios de seguridad o que empieza a garantizar la seguridad de sus sistemas? Pues ahí abajo veréis que tenemos unos límites, por ejemplo, para entidades locales de entre 0 y 50.000 habitantes. Al final nosotros entendemos que los elementos mínimos de seguridad que debe implantar una entidad local o un organismo público pequeño son, por un lado, Microclaudia, una herramienta del CCN que, bueno, nació básicamente como protección anti-ransom, es gratuita, de despliegue muy sencillo y entendemos que es una herramienta que debe estar siempre instalada, debe ser uno de los primeros elementos que se instale en un organismo público. Junto con Microclaudia, ¿qué proponemos? Por supuesto, proponemos la adecuación al ENS en función del grado o del nivel que aplique en ese organismo público. Y proponemos el EDR que es compatible con Microclaudia y que lo vemos nosotros como un primer dique de contención ante incidentes que puedan venir desde fuera. A eso le añadimos Lucía, que es una herramienta, es junto con el MIS lo que nos permite vertebrar esa federación. Lucía, para quien no lo conozca, es una herramienta del CCN que permite notificar incidentes, de manera que empezaremos notificando los incidentes en el nivel más bajo de la federación, pero eso va a ir subiendo hacia arriba. Y por último, las sondas del CCN. Al final son sondas que desplegamos con algunos colaboradores en las entidades locales y eso permite reportar constantemente cuál es la situación de las redes del organismo público. Eso, como veis, para entidades locales de hasta 50.000 habitantes. A medida que vamos incrementando la envergadura del organismo, como no podía ser de otra manera, vamos también añadiéndole sistemas que aporten mayor seguridad al organismo público. ¿Qué ocurre si vamos creciendo? Pues que ya empezamos a considerar la implantación de un SIEM, un sistema de recolección de los eventos que vayan generando los sistemas que estamos ya desplegando. En este caso, bueno, hemos puesto Gloria y Mónica, que son las dos herramientas con las que solemos trabajar en el CCN, pero no nos limitamos a estas dos herramientas. Al final, el CCN tiene una guía con sistemas que están certificados por nosotros y cualquiera de esos sistemas son compatibles o son candidatos a implantar dentro de un SOC. ¿Qué ocurre si seguimos creciendo? Le metemos Carmen, una herramienta que permite detectar, es la herramienta que nos facilitaría la cibervigilancia o ciberinteligencia que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Y trata de detectar amenazas persistentes. Todo eso nos federaríamos contra la comunidad autónoma. Ahí ya empezamos a ver herramientas como ANA, que nos permite también facilitar la ejecución de auditorías en los sistemas de los organismos públicos y de las diputaciones. Seguimos teniendo Lucía, tenemos ya el MISP, que es también herramienta que nos permite esa federación. Y a la derecha tenemos las herramientas del CCN como elemento también coordinador de esta red nacional de SOC. Al final nosotros ponemos a disposición de todos los organismos que formen parte de la RNS, ponemos a disposición nuestras herramientas que aportan también esa ciberinteligencia, esa cibervigilancia, esa visibilidad del estado de la ciberseguridad y la compartición de información o de eventos de seguridad. Esto como la parte del sector público. ¿Qué ocurre con el sector privado? Al final, inevitablemente, la parte en
en los SOC, como decía, normalmente no suelen estar operados por recursos del propio organismo público. Sería lo ideal, pero siendo realistas eso no termina de ocurrir en la mayoría de los casos. Entonces, lo que suele ocurrir es que en el organismo público se define ese responsable de seguridad, ese responsable que terminará implantando el SOC, pero esa operación la delegará en los proveedores de servicios de seguridad, que podrán ser, como dije anteriormente, empresas privadas, podrán ser empresas públicas, pero son al final empresas que se dedican a proveer esa seguridad. Estas empresas, no voy a entrar mucho en detalle porque al final creo que no aplica en este foro, pero al final en estas empresas, mm, por un lado, definimos unos requisitos para poder entrar que, como no podía ser de otra manera, pues básicamente debe ser una empresa pública o privada, pero que dé servicios de seguridad al sector público. Debe aceptar el código ético, un código sencillo y simple donde se comprometen a compartir información, y deben utilizar Lucía, que es la herramienta que nos permite notificar esos incidentes de ciberseguridad. Aquí, antes de pasar a los beneficios, me gustaría identificar cuál es el principal reto con el que nos estamos encontrando con los proveedores. Al final, los proveedores generalmente suelen ser empresas privadas y nos encontramos con determinadas reticencias a la hora de compartir información, normalmente por la cultura que tenemos. Al final, hay que hacerle ver a una empresa privada que debe compartir información que él ha detectado con su competidor, con otra empresa privada. Ahí ya empezamos regular, ahí ya empezamos a pedirle a las empresas que hagan cosas que normalmente no han estado haciendo hasta la fecha y que ni siquiera concebían la posibilidad de hacer. Otro reto con el que nos estamos encontrando es que muchas veces notificar un incidente parece ser que te puede dejar en mal lugar, parece ser como que, oye, notifico que me han entrado en la Diputación de Albacete, no, porque nunca entrarán, pero parece que me han entrado en este ayuntamiento, y eso ya parece, bueno, pues como que te deja en mal lugar, ¿no? Entonces, son esos dos principales retos con los que nos estamos encontrando, y tratamos de potenciar esos beneficios para pues hacerles ver a esos proveedores que formar parte de la Red Nacional de SOC y compartir con lo que se entiende la competencia nos beneficia a todos, beneficia al sector público, por supuesto que sí, pero también les beneficia a ellos. ¿Por qué? Bueno, por un lado, porque reciben indicadores de ciberataques. No solo tú vas a notificar lo que te está ocurriendo, al final tú vas a recibir esa información, tú vas a recibir la información de un compromiso que está sufriendo una entidad local. Eso te va a ayudar a ti a proteger el organismo público en el que estás trabajando. Por lo tanto, eso es un beneficio, uno de los principales beneficios, también a nivel individual, a nivel visto desde la perspectiva de la empresa. Pero esa información no solo la vas a poder utilizar para el organismo público en el que estás trabajando, también te va a permitir proteger otros organismos, otras empresas privadas en las que tú probablemente estarás trabajando, no serás operador de un único SOC. Eso también es otro beneficio de la organización. Y por último, y no por ello menos importante, van a poder optar a pliegos del sector público, porque estamos empezando a incluir dentro de los pliegos, bien como requisito o bien como que te aporta mayores puntos a la hora de adjudicar o otorgar un contrato, por ahora pertenecer a la Red Nacional de SOC. Tarde o temprano también incluiremos los distintos niveles, ese nivel oro y ese nivel informado, para dar más o menos puntos. Pero al final es una manera de aportarle beneficio a la empresa y convencerles de que en su bien va también compartir esa información. ¿Cuáles son los niveles que comenté anteriormente? Tenemos dos niveles, o hemos definido dos niveles hasta la fecha. Por un lado, el nivel Gold, el nivel oro, es el nivel más alto y es aquel nivel en el que una empresa se traduce en que una empresa comparte información, y comparte información de calidad. No vale ni con compartir muchas cosas que nos sirven, ni con compartir poco pero muy valioso. La idea es ese equilibrio en el que nosotros compartimos información y además esa información es útil, válida para el resto de integrantes de la Red Nacional de SOC.
Y tenemos la parte informada. Aquí no he querido añadir mucha más complejidad a la presentación, pero básicamente cómo se articula esto es asignando una puntuación, que es pública, por supuesto, a la hora de adscribirse a la RMS. Se asignan puntuaciones en función del tipo de información que reportas y la cantidad de información que reportas. En función de una escala de esos puntos que consigues, se te clasifica y obtienes el nivel premium, el nivel gold, o te quedas en la parte informada. ¿Qué ocurre con los informados? Los informados también van a tener acceso a toda la información, pero no la van a tener en tiempo real. Es decir, y en la práctica, ¿qué ocurre? Todos van a estar, los proveedores que estén en el nivel Gold van a estar en un grupo, en un grupo Element, luego lo veremos, pero es un grupo donde, un MISP, donde van a tener toda la información en tiempo real que reportan todos los organismos y todos los proveedores de todos los organismos en tiempo real. Esa información, según se va publicando, nosotros desde el CCN con colaboradores la valoramos, la evaluamos, determinamos si esa información es útil, no es útil, si tiene calidad, no tiene calidad, y una vez ha pasado ese filtro, esa información se replica en el MIS de los informados. Por lo tanto, todos van a tener acceso a la misma información. La diferencia va a estar en cuándo vas a poder acceder a esa información. Y aquí, en la seguridad, la velocidad es clave. Por eso es importante formar parte del nivel Gold, entre otros muchos motivos, porque no es lo mismo recibir la notificación de un compromiso que está ocurriendo en un servidor de Teruel, que hoy, recibir esa notificación hoy, que recibirla a lo mejor en 1 o 2 días. Eso puede ser determinante. Y aquí quería desarrollar, he metido un apartado más, pero bueno, quería desarrollar esta parte, esto que he estado comentando ahora de la información, de la compartición de información. A la izquierda tenemos lo que nosotros llamamos los principios de intercambio, es decir, qué entendemos nosotros por un intercambio de calidad y además qué beneficios le supone al proveedor y al organismo público cumplir con esos principios. Y a la derecha el tipo de información que generalmente se suele reportar. A la izquierda, como decía, debemos compartir información en el minuto cero. ¿Por qué? Porque pierde utilidad la información reportada si va con una semana de retraso. Porque al final la clave de la seguridad es llegar antes de que llegue el atacante. El atacante ya nos ha llegado en un organismo público, ya se ha reportado, pero podemos llegar antes en otro organismo si recibimos rápidamente esa información, la procesamos y la ponemos en práctica. Esa información, por supuesto, va a ser anonimizada, no podemos estar publicando constantemente qué es lo que está ocurriendo en la Diputación X, qué es lo que está ocurriendo en el Ayuntamiento Y. Lo que nos interesa es que está ocurriendo algo y cómo está ocurriendo. Es totalmente independiente quien lo esté sufriendo. La clave está en saber cómo está ocurriendo para poder protegernos. ¿Eso qué va a hacer? Por un lado, vamos a ser capaces de aumentar la eficiencia de las medidas que nosotros pongamos para prevenir ese ataque. Y por otro lado, vamos a tener la posibilidad de automatizar esa respuesta en función de lo que nos esté llegando. Ahora tenemos algunas herramientas que permiten esa automatización. Tenemos una herramienta que se llama Reyes, que publica listas negras, listas que nosotros categorizamos como una dirección IP que es maliciosa. Eso se publica y automáticamente, si está automatizado, los firewall de las distintas entidades pueden bloquear esas direcciones IP. Y en la parte de la derecha siempre hablo de compartir información, pero ¿qué información se comparte? Bueno, pues en un incidente de ciberseguridad, lo más relevante es, por un lado, la dirección IP del atacante, es decir, cuál es el origen del ataque que están sufriendo. Por otro lado, IOCs e IOAs, que son indicadores de compromiso o indicadores de ataque, es decir, cuál es el mecanismo que están utilizando para atacar un organismo público, si lo están haciendo a través de un servidor en particular, si lo están haciendo a través de una vulnerabilidad conocida o no conocida. A lo mejor se están conectando por escritorio remoto, utilizando un puerto de un equipo que no está actualizado. Ese tipo de indicadores a nosotros, junto con la dirección IP, nos van a dar una información muy valiosa para poder proteger nuestros propios sistemas, para evitar que utilicen esos mismos mecanismos en nuestro organismo para atacarnos. Esa información la valoramos y una vez la hemos valorado,
por un lado, asignamos esa puntuación para premiar al proveedor que está publicando, que está compartiendo esa información, y al mismo tiempo le damos la posibilidad al informado de contar con esa información. Aquí vemos básicamente cómo se traduce, o cómo trabajamos, mejor dicho. Estamos, como dije, en la versión 1.0 de la RNS. En esta versión 1.0, por ahora, lo que estamos haciendo es, estamos creando canales de Element. El Element, para quien no lo conozca, no deja de ser un sistema de mensajería. Estamos creando en ese sistema de mensajería diferentes grupos donde vamos incorporando tanto a la parte pública como a la parte privada en los diferentes niveles en los que se puedan situar, en nivel Gold y en nivel informado. Y además del Element, además de ese canal de comunicación, tenemos los MISP, que no dejan de ser un sistema, una aplicación que recolecta todos los eventos de ciberseguridad. De manera que tanto el que forma parte de la entidad pública, el responsable del SOC por parte del organismo público, como los equipos de operación de los proveedores, van a tener tanto en el canal de comunicación Element como en el MISP esa información que le va a permitir recibir una alerta y proteger o instalar o desplegar medidas de prevención o incluso de detección en su propio organismo público. Y comenté anteriormente que uno de los 3 elementos principales de la RNS es que nos aporte esa visibilidad, que nos dé visibilidad o que nos dé claridad acerca de en qué estado se encuentra la ciberseguridad nacional. ¿Eso cómo lo hacemos? Pues entre otras muchas herramientas que tenemos, estamos nutriendo un sistema que hemos desplegado, lo estamos nutriendo con la información que nos viene de la Red Nacional de SOC. Así podemos construir un mapa nacional donde podemos ver en tiempo real cuáles son los incidentes que están ocurriendo, cuáles son los sistemas de protección o de detección que están desplegados en cada uno de los puntos del territorio nacional, de manera que no solo sepamos, porque viene muy bien saber cómo de bien lo estamos haciendo en algunos sitios, pero lo más importante es detectar dónde debemos dedicar mayores esfuerzos para mejorar la seguridad, porque por algún motivo, pues quizá están siendo más vulnerables a ciberataques. Entonces, como digo, esta herramienta que ya tenemos la estamos nutriendo, además de con todos los indicadores que ya tenemos, la estamos nutriendo con la Red Nacional de SOC. Todo lo que se vaya reportando ahí al final va a permitir también identificar en ese mapa nacional dónde estamos teniendo más problemas, dónde tenemos que dedicarle más esfuerzos y más sacrificio. Ese mapa al final lo vemos a nivel gráfico, vemos el mapita, pero también lo vemos a nivel comunidades autónomas, al final podemos desglosar esa información hasta el punto de las entidades locales o de las ciudades, que es una de las cosas que quizá más nos pueda interesar. También pues, identificando todos los eventos de ciberseguridad que se están reportando. Y con esto creo que he cumplido con la media hora. No sé si, bueno, como dije anteriormente, agradezco enormemente en nombre del CCM la posibilidad que nos habéis dado de explicar la Red Nacional de SOC. Como digo, es un proyecto que nació a nivel europeo para que lo implementásemos los territorios nacionales, los Estados miembros. Así lo estamos haciendo y es ahora cuando la Comisión Europea se está dando cuenta de que quizá no solo es un objetivo que debamos implantar en los Estados, sino que también es un objetivo que ellos deben alcanzar. Y están tomando como referencia, ¿perdón? Ah, genial. Y estamos tomando como referencia, o están tomando como referencia lo que estamos construyendo nosotros a ver un segundo, lo que estamos construyendo nosotros a nivel nacional. Entonces, bueno, es importante y es relevante porque ya digo que podemos ser nosotros los que lideremos a nivel europeo eso que en algún momento será la red europea de SOC. Entonces, bueno, sin más, nuevamente agradeceros la atención y estoy a vuestra disposición por si tenéis alguna pregunta, alguna duda relativa a lo que hemos comentado. Gracias. Muchas gracias, Andrés. No sé si alguien tiene alguna duda.
Pues reiteramos nuestro agradecimiento a Andrés Manrique desde el Centro Criptológico Nacional. Ha sido desde luego un placer tenerte al final de esta jornada en el primer Congreso Sedipualba. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Que vaya muy bien.